Fuentes Juan. Aquí, doctor. Buenas tardes. Doctor. Dime. Presente, Manuel. Manuel Espinosa. Ok, perfecto. Ya te iba a poner falta, ingrato. Bueno. Yo, Vamos doctor. Muy bien. A ver, Brenda Sujei Verde, ya que te tengo aquí a la vista. Platícanos rápidamente qué fue lo que vimos ayer. Un resumen. Vimos lo que es reanimación neonatal. Vimos un poco de la introducción, los materiales que debemos tener, igual que debe ser un equipo organizado, ya que y también vimos los pasos a seguir. Hay que evaluar si la madre, por ejemplo, tiene complicaciones desde antes del parto. Igual valorar si es pretérmino, postérmino o de término. Y vimos un poco igual sobre lo que es el cuidado de la piel de recién nacido, sobre que no hay que exponerlos mucho al sol. ¿Y qué más? Y sobre las preguntas que hay que hacer a la madre. ¿A la madre o a quién le hacen esas preguntas? Bueno, eso se le hace al grupo para saber, al grupo de interdisciplinado que está la enfermera, el obstetra, para poder checar si hay que hacer reanimación o no. Si tú fueras el líder, ¿a quién le preguntarías? El líder del equipo de reanimación, ¿a quién le preguntarías? Pues en este caso, pues yo creo que la enfermera. ¿A la enfermera? Vega Pérez, Pamela. Sí, doctor. ¿A quién le Preguntaríamos al obstetra porque es quien recibe al niño. Pues nos debe dar toda la información. Claro. En algunas unidades, ya cada vez menos, hay enfermeras obstetras que pueden atender parto. Antes, cuando era interno, eran casi todas enfermeras obstetras. Y sí le tenía uno que preguntar a ella, aunque uno debe estar muy al pendiente, ¿sí? Pero habitualmente a quien le preguntamos es al ginecólogo. Ok, al obstetra que esté ahí. Ya estaba viendo aquí que no lo tengo. Ok, voy a tener que abrirlo acá. Muy bien. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. ¿Y le toca a quién? A mí me toca, doctor. Voy a cargar las diapositivas. Y mi amor, Xomara, ¿verdad? Sí, doctor. Adelante. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, miren, así se ve bien. Okay. ¿Lo pueden ver bien? Sí, por supuesto. Sí, nene, se ve muy bien. Sí cambian las diapositivas y todo. Ok, perfecto, gracias. Voy a iniciar. Adelante. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. Vamos a ver el capítulo número 3 del libro Reanimación Neonatal, séptima edición. Y bueno, vamos a iniciar con los pasos iniciales de atención al recién nacido. Nos da este algoritmo que básicamente es lo mismo que solo que está un poco más colorido. Y en lo personal me gusta. Pues bueno, vamos a leerlo y posteriormente vamos a comentar cada paso. Bueno, pues ¿qué hacemos luego de que nace el bebé? Nos vamos a hacer 3 preguntas importantes. Si fue o es un bebé a término, si tiene buen tono, respira o llora. Si las respuestas fueron sí, entonces pues el bebé puede permanecer junto con la mamá y vamos a iniciar calentándolo, vamos a posicionar la vía aérea, despejar secreciones, vamos a secar y pues a estimular también.
Si alguna de estas preguntas fue un no, entonces directamente el bebé va a pasar a la cuna radiante. Y vamos a iniciar a calentarlo, vamos a posicionar la vía aérea, a despejar las secreciones, si ese fue el caso. Vamos a secarlo y vamos a estimularlo. ¿Qué sucede si el bebé tiene apnea o su frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto? Entonces vamos a darle ventilación con presión positiva o BPP. Y vamos a monitorear su saturación de oxígeno. Pese a estos pasos que hicimos, ¿qué sucede? Si aún sigue permaneciendo con la frecuencia cardíaca disminuida, o sea, menor a 100, pues vamos a verificar el movimiento del tórax y vamos a hacer los pasos correctivos si es necesario. A la izquierda tenemos una lista de los pasos correctivos que debemos de seguir. Vamos a verificar si la máscara está correctamente puesta. Vamos a reposicionar la vía aérea, que también vamos a ver más adelante cómo es lo adecuado para que el bebé pueda respirar bien. Vamos a checar la succión, si la hicimos correctamente, si tiene la boca abierta. Vamos a checar la presión y vamos a alternar la vía aérea en dado caso. Pero si ya hicimos todo esto, ya checamos todo y sigue el bebé muy mal con la frecuencia cardíaca ahora más disminuida, entonces vamos a proceder a intubarlo y vamos a darle compresiones torácicas. Si aún así no reacciona el bebé, entonces vamos a administrarle adrenalina, que era igual parte de lo que estábamos comentando el día de ayer. Esto es a manera de resumen, a manera de introducción. Entonces, quise poner estos dos ejemplos que me parecieron realmente muy interesantes que el libro nos mencionaba. Entonces, el primer ejemplo que nos daba es cómo es un parto sin complicaciones. Pues bueno, nos daba que es una mujer que llegó al hospital con 39 semanas de gestación y ha tenido un embarazo sin complicaciones. Rompió membranas y el líquido es claro. El trabajo de parto avanza, no tiene complicaciones y nace una niña. Al parecer, que esto igual es muy importante y es parte de la evaluación inicial, pues es un bebé a término, tiene buen tono muscular y llora vigorosamente. Lo que procede es colocar piel a piel con la madre y vamos a cubrirlo, o lo cubrieron con manta caliente, con una manta caliente. Posteriormente lo secan y lo estimulan. Un minuto después del parto, se pinza y se corta el cordón umbilical. Aquí vemos que aplican el pinzamiento tardío, ¿no? Y pues todo está bien, ¿no? Su color se torna cada vez más rosado y pues siempre se tiene que evaluar posteriormente su esfuerzo respiratorio, su tono, color y termorregulación para ver si estos no disminuyen. Hay que estar muy pendiente, ¿no? Y bueno, posteriormente se coloca la recién nacida para comenzar con la lactancia. Esto es un parto sin complicaciones, un ejemplo de parto sin complicaciones. Ahora bien, ¿cómo es un parto de transición atrasada? Pues bueno, llega una mujer al hospital con 39 semanas de gestación y presenta trabajo de parto activo con ruptura de membranas. Se le va a administrar, luego de que se interna la paciente, sufre o presenta fiebre y por lo tanto se le tienen que administrar antibióticos porque probablemente haya sufrido o en ese momento está pasando por una corioamnionitis. Bueno, posteriormente vamos a monitorear la frecuencia cardíaca fetal y tenemos que hay un patrón de categoría 3. Esto también lo vimos ayer, que es un patrón indeterminado que necesita evaluación, vigilancia y posiblemente otras pruebas para que se garantice el bienestar del feto. Entonces ahí tenemos un punto clave, ¿no? Y al igual que la fiebre que presentó la madre, tenemos otro punto clave, que la frecuencia cardíaca está un poco alterada, ¿no? Entonces hay que tener ojo ahí.
El bebé exhibe un tono pobre y no llora. Por lo tanto, el ginecólogo, el obstetra, lo sostiene con una manta caliente, le succiona la boca y posteriormente la nariz con una pera de goma, que igual vamos a verlo más adelante, y lo estimula para que respire, y lo estimula de tal manera que le frota suavemente la espalda. Y el bebé, sin embargo, pese a todo esto que le hicieron, el bebé sigue con un tono débil y con los esfuerzos aéreos irregulares. Se pinza y corta el cordón y lo llevan al calentador radiante para que le den los pasos iniciales, ¿no? Esto es un parto de transición atrasada, porque tuvo complicaciones en el parto, el bebé no nació vigoroso, ¿no? Entonces, nada más quería que tomemos en cuenta las diferencias de estos tipos de parto, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con que estos pasos iniciales para el recién nacido van a ser una evaluación muy rápida. Entonces, esto nos va a servir para saber si el bebé va a permanecer con su mamá o vamos a pasarlo directamente a calentador radiante. Entonces, esta evaluación inicial va a ocurrir durante el parto y el pinzamiento del cordón umbilical, ¿no? Esto es importante y se tiene que hacer a la menor brevedad posible. No debe pasar de 30 segundos. Igual vamos a checar más datos un poco más adelante. Para iniciar, tenemos que preguntarnos 3 cosas muy importantes. Si parece ser un bebé a término. Esto es importante porque muchas veces no se conoce la edad gestacional certera o no se conoce la edad gestacional exacta del bebé y puede haber ahí una diferencia, ¿no? O que el bebé nació de bajo peso o algo así. Entonces hay que preguntarnos, ¿parece ser un bebé a término? Y también vamos a preguntarnos si el bebé presenta un buen tono muscular. El bebé respira o llora, también es importante. Entonces, estas 3 preguntas van a ser totalmente indispensables al momento de nuestra evaluación rápida. Miren, aquí les puse una foto que es un recién nacido de alto riesgo, prematuro y tiene mal tono y no llora. Nos dice la literatura que un recién nacido a término normalmente tiene las extremidades flexionadas, mientras que un bebé que nació prematuro va a tener las extremidades extendidas, ¿no? Entonces, extendidas y flácidas. Ahí podemos tener un dato de ojo clínico, ¿no? Muy importante al momento del nacimiento del bebé. Bueno, pues vamos con los pasos iniciales del recién nacido. Lo primero va a ser proporcionar calor. Vamos a llevar al bebé, si es necesario, a una cuna radiante y posteriormente vamos a colocar en posición correcta la cabeza y el cuello. Igual vamos a ver en un momento cómo es la posición correcta, pero no debe ser ni flexionada ni hiperextendida. Si es posible o si es necesario, vamos a eliminar las secreciones, comenzando de la boca y terminando por la nariz. Vamos a secar también con una manta calientita y vamos a estimular. Es muy importante no sacudir al bebé porque podemos provocar más lesiones, ¿no? De las que el bebé pueda tener. Entonces hay que estimularlo frotándole nada más la espalda, dándole un masajito. En estos pasos iniciales, como ya había mencionado, vamos a iniciarlos entre el parto y el pinzamiento del cordón umbilical. Esta parte inicial nos va a tomar aproximadamente 30 segundos después del parto. No puede ser más y tampoco puede ser, bueno, si es menos, pues mejor, ¿no? Pero no puede pasarse de 30 segundos. Bueno, entonces, si tenemos un recién nacido a término vigoroso, es un bebé, quiere decir que es un bebé que nació a término, un bebé que presenta un buen tono muscular, está respirando o está llorando. Este bebé va a permanecer con su mamá y vamos a seguir los pasos iniciales pues sobre el pecho de la mamá o sobre el abdomen, ¿no? Vamos a secarlo, vamos a succionar secreciones, bueno, succionar y secar. Solo succionamos si es necesario, acuérdense.
Aquí vamos a establecer el contacto directo piel a piel y vamos a cubrir con una manta que esté calentita, de preferencia. Y la succión se hace con una pera de goma, solo si es necesario. En recién nacidos no vigorosos y prematuros, ¿qué sucede? Bueno, en los recién nacidos no vigorosos y prematuros, vamos a tener mucho cuidado con ellos porque quiere decir que respondimos a una pregunta con un no, ya sea que no tenga buen tono muscular o el bebé cuando nació no lloró o no respira, igual, ¿no? O también que sea un bebé prematuro. Lo primero que vamos a hacer en estos casos, vamos a proporcionar calor llevándolo a una cuna radiante, o un calentador radiante. Recordemos que la temperatura del bebé debe ser de los 36.5 a los 37.5 grados centígrados. Se tiene que permanecer en este rango, ¿no? Sin causar tampoco un sobrecalentamiento del bebé o que su temperatura disminuya, ¿no? Se tiene que conservar ahí. Y también decía que vamos a poder monitorizar la temperatura ahí junto que cuando el bebé esté ahí en la cama, ¿no? En la cuna. El paso número 2 va a ser colocar la cabeza y el cuello para abrir las vías aéreas. Lo vamos a colocar en una posición que se llama o se le conoce como olfateo del aire mañanero. Ahí lo podemos ver en la primera figura arriba, que tenemos que el bebé está en esa posición de olfateo, ¿no? Esto le va a permitir poder abrir las vías aéreas, ¿no? Para que pueda respirar súper bien. No debemos poner al bebé o colocarlo en una posición de hiperextensión, tampoco en una posición de flexión. Y también puede ser útil en colocar bajo los hombros una manta. Esto es para es más útil para los bebés que tengan un poco grande el occipucio por el encajamiento que tuvieron durante el embarazo, ¿no? El paso número 3, si es necesario, únicamente si es necesario, vamos a eliminar las secreciones de las vías aéreas. ¿Cuál es la indicación para hacer esto? Pues bueno, es si el bebé no está respirando, si tiene una respiración entrecortada y exhibe un tono pobre, si las secreciones están obstruyendo las vías aéreas, también si el bebé tiene dificultad para eliminar sus secreciones y también si hay líquido teñido con mecoño. Eso es importante, ¿no? Y también es importante succionar las secreciones si vamos a iniciar una ventilación a presión positiva, que esa también es una indicación de una BPP, que posteriormente vamos a checar también. Luego vamos a proceder a secar. Recordemos que un cuerpo húmedo hace que se pierda más calor. Vamos a colocar al bebé sobre una toalla o una manta cálida y vamos a secar suavemente todo el líquido que el bebé tenga sobre su cuerpo. En los niños prematuros con menos de 32 semanas de gestación, se opta por cubrir con un plástico de polietileno para conservar a lo más que se pueda su temperatura, ¿no? Y posteriormente, como último paso, vamos a estimular al bebé, vamos a frotar suavemente su espalda, su tronco o las extremidades. No vamos a sacudir, no vamos a golpear, porque podemos ocasionar más lesión. Y bueno, vamos a comenzar BPP si el recién nacido se mantiene apneico. Entonces, es un punto importante. Esos son los cuatro puntos para la evaluación, 5 puntos para la evaluación inicial. Perdón, son 5. Aquí me confundí, puse 4. ¿Alguna pregunta que tengan? Una pregunta. ¿Preguntas, jóvenes? No. Sí, una pregunta. Sí, claro. Estos pasos se realizarán en todo tipo de bebés, ya sea pretérmino, término y postérmino, ¿cierto? Sí, en todo tipo de bebés. En Sí. todo, siempre
Antes de hacer cualquier maniobra, hay que hacer los pasos iniciales. A ver, a modo de repaso, vamos con Abraham. Abraham, ¿cuáles son las 4 preguntas que debes hacer para preparar el parto, para anticipar el parto? Albarrán, Estrella, Cristian. ¿Quién le ayuda? Perdón, doctor, no escuché bien. ¿Cuáles son las 4 preguntas que debes de realizar para preparar el parto, para anticiparte el parto? 4 preguntas. Anticipar el parto. Oh, esas son las que vimos la clase pasada. No las tengo anotadas por aquí. A ver, ya 9 levantaron la mano. ¿Quién siguió en orden? Voy yo. Buenas tardes, doctor. Adelante. Yo. ¿Cuáles son las 4 preguntas que hay que hacer? Bueno, las 4 preguntas es preguntar la edad gestacional esperada, si ¿Cuál es la hay edad? un líquido amniótico es claro para descartar presencia de meconio, Sí. cuántos bebés se esperan, o si es ¿Cuántos un bebés? pleito, y factores de riesgo adicional, o sea, si la madre, no sé, tiene alguna enfermedad de base. Excelente, muy bien, muy bien. ¿Fue Suemi? Sí, doctor. Excelente, mi amor. A ver, vamos a ver entonces ahora. Naikari, Bolívar. Sí, doctor. ¿Cuáles son las 3 preguntas que debes contestarte antes de iniciar los pasos iniciales? Ayer no estuve presente en la clase, doctor. Pero lo acaban de decir ahorita. Ok. Son las que acaban de decir ahorita, pues si el bebé es a término, una de ellas. Si respira o llora, y si tiene buen tono muscular. Ok. Entonces, si fijan, son preguntas diferentes las que hacemos para prepararnos, para anticipar el parto y cuando recibimos al niño. Si las preguntas que hiciste cuando el niño nace, si te contestaste que es de término, si el niño tiene buen tono y respira, ¿en dónde vas a dar los pasos iniciales, Jenny? Si el niño es de término, si tiene buen tono y si respira, ¿en dónde se hacen los pasos iniciales? Hola, doctor, buenas tardes. Hola, Jenny. Se pueden hacer no en la camita de radiación, sino en donde se le hace el examen, o sea, donde la examinan, o junto a la madre también. A ver, ¿quién tiene una idea diferente? ¿Quién puso atención? Laura Sofía. Es en el pecho de la madre. En el vientre de la madre o en contacto con la mamá. ¿Sale, vale? Y ahí nos esperamos de 30 a 60 segundos para hacer el corte del cordón umbilical. El niño nace en inmejorables condiciones. ¿Para qué ponemos al niño en el vientre de su mamá, Keren Durán? Para que no pierda calor. Para que no pierda calor. Entonces, ¿qué parte de los pasos iniciales cubres? El mantener la temperatura. Proporcionar calor, que es la principal. ¿Sí? Muy bien. Ahora, Julián Nayel Escamilla. Gracias, Julián. ¿Cuáles son los 5 componentes de los pasos iniciales de la reanimación? ¿Puede volver a repetirlo, doctor?
¿Cuáles son los pasos o los componentes de los pasos iniciales de la reanimación? Los pasos iniciales de la reanimación es acomodar el bebé, asegurarse de que tengamos el bebé en lo que es la camilla bajo de calor constante, de una camilla con calor. Después vamos a acomodar lo que es su vía respiratoria para poder verificar si hay una obstrucción o algo así. Siguiendo después de eso es el secado y el retiro de lo que es el líquido amniótico de las vías aéreas. Menciona que si tienen 2 personas, esto se puede hacer simultáneamente. Mientras uno seca, el otro libera la vía aérea para el bebé. Y lo que es estimulación táctil, sea por frotes ligeros en la espalda o frotando lo que son las extremidades inferiores. A ver, enlístame los pasos iniciales, enlístamelos. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién ganó el micrófono? 1, proporcionar calor. 2, colocar ¿Sí? 2, colocar en posición la cabeza en posición de olfateo. 3, en caso de que sea necesario eliminar secreciones. 4, secar. Y 5, el estímulo. Estimular. Siempre en ese orden. Primero le proporciono calor. Por eso, cuando me respondo las 3 preguntas iniciales, es de término, tiene buen tono, respira. Si alguna de ellas es no, ¿en dónde hago los pasos iniciales? Adelante. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién ganó el micrófono? Brian. ¿Sí? ¿Quién ganó? Vamos hoy, doctor. Ajá, a ver, voy. Si alguna de las 3 preguntas cuando nace el niño es no es de término, o no tiene buen tono, o no respira, ¿en dónde hago los pasos iniciales? No lo sé, doctor. ¿Cómo? No le pusiste atención a tu compañera. De hecho, Mara, no te pusieron atención. Les vamos a poner un tache, ¿no? Ok, ¿quién sí puso atención? En la cunita radiante. En la cuna de calor radiante, ¿sí? Por eso Xiomara nos dijo, en los pasos iniciales tengo que con estas preguntas las tengo que responder para saber en dónde le voy a dar los pasos iniciales. Si todas mis preguntas se responden sí, es de término, tiene buen tono y respira, entonces los pasos iniciales se dan en el vientre o en el abdomen de mamá, ¿sí? En el vientre de mamá. Si alguna de las preguntas se responde no es de término, o no tiene buen tono, o no respira, los pasos iniciales los doy en la cuna de calor radiante. ¿Listo? Sí, doctor. ¿Cómo es la posición de olfateo de la mañana? A ver, sube a cámara, Teresa. Tere Fernández, sube a cámara, mi amor. Que te veamos, a ver. ¿Puedes? Tere. ¿Se fue Tere? Hola, Tere. ¿Se fue Tere? Bueno, ni modo. Sandra Eunice. Sí, doctor. A ver, sube a cámara, mi amor, así como si estuvieras haciendo un live. Es un live. Sube a cámara. A ver. A ver, ¿cómo es la posición de olfateo de la mañana? Sería, ¿me ven? Sí. Sería como así. O sea, no hiperextender, pero tampoco flexionar. ¿Y así, no? ¿Cómo le haces? ¿No? ¿Así? Entonces,
no hago una hiperextensión, ni tampoco lo dejo en hiperflexión porque se obstruyen las vías aéreas. Entonces, olfateo de la mañana así, suavecito, ¿no? Como si olieras pan mejor. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Gracias, muchas gracias, Sandrita. Ok, y después viene la tercera parte, proporción de calor, ya le coloqué la cabeza y luego, ¿qué hago? Lupita Flores, ¿quién levantó la mano? Adelante. Luego se aspira las secreciones. Ok, ¿cómo aspiro las secreciones? Primero empiezo con la boca y después con la nariz. Excelente, hay una mnemotecnia, ¿verdad? B antes de N. Boca, nariz. B antes de N. Boca, nariz. Siempre aspiro primero la boca y luego la nariz. Para hacer la aspiración, yo con mi perilla la meto apachurradita y la coloco no en la parte central de la boquita, sino se la pongo en los carrillos del bebé por dentro. Puedo voltear un poco la cabecita para que por gravedad las secreciones bajen y ahí aspiro, suave, ¿sí? Primero boca y luego nariz. Perfecto, muy bien, Lupita. Suemi. Después de la aspiración de la boca, primero ya le proporcioné calor, ya le coloqué la cabeza, ya le puse posición de olfateo de la mañana. Ya le aspiré secreciones si lo necesita. Boca, nariz. ¿Qué paso sigue? Secarlo. Secarlo. ¿Cómo lo voy a secar, Suemi? Pues ahí decía que con una mantita, o sea, antes tener todo preparado desde antes para que la manta pues esté calientita. Entonces, vamos a secar, sécalo caudal. Sí, vamos a secar. Las mantas tienen que estar precalentadas. Como bien ya nos dijo Xiomara, la fuente de calor radiante debe de estar prendida desde antes para que la temperatura en el centro del colchón de la cuna radiante, esté a una temperatura adecuada. ¿Sí? Para evitar pérdida de calor de ese centro de la cuna de calor radiante, los protectores laterales no se retiran, siempre tienen que estar colocados verticalmente. ¿Sí? Es bien importante, porque si los bajamos, el calor se expande y se va de mi cunita. Ahí en el centro del colchón, ahí tengo que poner mis mantas o mis trapitos limpios a precalentar. Jamás se ponen en la fuente de calor radiante, en donde está la lámpara y el radiador. Ahí jamás se pone los trapitos porque es una temperatura muy alta. Recordar que es una cuna de calor radiante, transmite calor por radiación de la fuente hacia la base al centro del colchón de la cuna radiante. ¿Listo? Y con eso yo voy a secar a mi bebé. Aquí ahorita no lo vamos a poder hacer, pero si tenemos oportunidad lo hacemos. Entonces yo necesito cuando menos dos mantas limpias, secas y precalentadas. Una con la que voy a recibir a mi bebé y lo voy a esponjear para quitar el exceso de humedad. Retiro esa manta y coloco otra manta en donde lo voy a colocar para terminar de secar. ¿Sí? A ver, y luego sigue Anayeli González. ¿Dónde estás, Anayeli? Sí, doctor. Ok. Ya le proporcionaste calor, ya colocaste la cabecita, ya posicionaste la cabecita, ya le aspiraste boca, nariz, ya lo secaste. ¿Qué sigue? Bueno, ahorita lo vamos a estimular. A estimular. ¿Cómo lo vas a estimular? Pues bueno, de lo que habíamos visto ahorita van a haber diversas formas, pero permítame. Bueno, podemos hacerlo en la planta del pie. ¿En la plantita del pie? Que normalmente ahí se va a ver un reflejo. También podemos hacer acariciarlo en la espaldita. Acariciarlo, como acaricias al novio, ¿sí?
¿Cómo? Así es, gracias a no dice. No, o sea, vamos a ir de manera cefalocaudal, igual así como masajitos en la espalda, de arriba hacia abajo. Masajitos en la espalda. Ok. A ver, ¿quién levanta la mano? Adelante. Es lo que es en la espalda es de forma circular. De hecho, el secado y el estímulo vienen siendo casi el mismo paso. Exactamente. ¿Sí? En el momento que tú estás secando, tú esponjeas y vas a tallar suavemente, firmemente, la espalda. O vas a secar, vas a estimular la planta de los pies con la misma toallita, ¿sí? Ya no se dan palmaditas, ni nalgadas, ni nada de esas cosas, ni tampoco se sacude al bebé. Eso antes se hacía, pero pues ya no debe de hacerse. Eso debe ser suficiente. Aunque el niño naciera en apnea, si el niño está en apnea primaria, debo de hacer todos los pasos. Si está en apnea secundaria, debo de hacer todos los pasos. Si es prematuro, tengo que hacer todos los pasos. Si es postérmino, tengo que hacer todos los pasos. Si el niño respira irregularmente, tengo que hacer todos los pasos. Si no respira, tengo que hacer todos los pasos. No me puedo saltar los pasos iniciales, jamás. Y esto lo tengo que hacer más o menos en aproximadamente medio minuto. En esos 30 segundos, si mi niño estaba un poquito atarantado todavía, el estímulo, el secarlo, el calor, la posición, va a hacer que el niño aumente su frecuencia cardíaca y va a mejorar. ¿Listo? Sí, doctor. Sí, voy a continuar. Adelante. Yo tengo una pregunta. Doctor, una ¿Sí? pregunta. ¿Qué nada? Bueno, mi duda era con respecto a por qué no colocamos la cabeza en hiperextensión. ¿Por qué es diferente en nosotros? A ver, Xiomara, respóndele. ¿Por qué no se coloca la cabeza del niño en hiperextensión? Porque no, es como que se obstruyen las vías, o sea, no tiene un flujo continuo de aire en hiperextensión. Recordar que las estructuras del recién nacido son mucho menos consistentes, son más colapsables las vías aéreas, y yo si lo pongo en hiperextensión, se obstruye, se colapsa el esófago y la tráquea. Y si lo dejo en hiperflexión, igual. Por eso la posición dice, en una posición de olfateo, ni hiperextendido, ni hiperflexionado. Casi neutro, ¿no? Casi neutro. Gracias. Exactamente. Adelante, Xiomara. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Adelante, Claudia. Lo que pasa es que estaba leyendo y mencionan que el aspirado, a pesar de que se efectúa pues casi siempre, no es recomendado de rutina, que porque puede tener complicaciones como traumatismos nasales o que puede incrementar el reflejo vagal en el neonato. Entonces, pues mi pregunta es, ¿sí debemos realizarlo o no? A ver, Xiomara, ¿qué les dijiste en ese punto? Que únicamente si es necesario. Y lo requiere, ¿sí? Si el niño está vigoroso, llora y no hay tantas secreciones, ¿para qué se las quitas? Pero si el niño no está respirando, su respiración es irregular o tiene evidente cantidad de líquido, entonces tú vas a suavemente aspirar. Efectivamente, como te dije ahorita, jamás se pone la perilla en el centro de la boca ni en la faringe, porque entonces despertamos un reflejo vagal y el niño puede hacer una parada cardíaca, ¿sí? Entonces, solamente si lo necesita, muchas secreciones, el niño respira irregularmente o no respira, entonces primero nosotros aspiramos las secreciones, boca, nariz. ¿Listo? Sí, doctor, gracias. Excelente. Adelante, Xiomara. Sí, doctor.
Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ah, ya le corregiste, qué bien. Disculpe. Perfecto, muy bien. Adelante. Bueno, ahora en el libro nos mencionaba algunas preguntas muy importantes que tenemos que hacernos. Esto va a ser un poco más rápido, ¿no? Porque los pasos iniciales realmente, pues, son importantes, ¿no? Bueno, entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer acerca de si los pasos iniciales están funcionando es ¿cómo va a ser la respuesta del recién nacido? Pues bueno, lo primero es evaluar la frecuencia cardíaca y las respiraciones del niño, ¿no? Para determinar si éste está respondiendo correctamente a los pasos iniciales. Y bueno, si el recién nacido no tiene respiraciones espontáneas adecuadas y tampoco tiene la frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto o más, entonces vamos a comenzar con la ventilación por presión positiva, ¿no? A presión positiva. Esto es muy importante para que no perdamos tiempo, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar ahora las respiraciones? Pues bueno, vamos a observar si el bebé llora o respira. Si el recién nacido no respira o tiene la respiración entrecortada, entonces vamos a ventilarlo, ¿no? Vamos a proceder con la BPP. Y bueno, mientras hacemos este procedimiento, vamos a también evaluar la frecuencia cardíaca del bebé. Eso es importante porque acuérdense, no debe exceder los 30 segundos. ¿Cómo vamos a evaluar la frecuencia cardíaca? Pues bueno, si nuestro bebé tiene al menos 100 latidos por minuto, entonces es que nuestro bebé pues está respirando correctamente, ¿no? Entonces vamos a decir que la respiración va a ser eficaz. ¿Cómo vamos a evaluar este punto? Con la ayuda de un estetoscopio. ¿Y con qué técnica? Pues bueno, con la auscultación. Esta auscultación se va a hacer en el lado izquierdo del pecho. Y bueno, este método constituye o es el más exacto de todos, porque también vamos a ver que hay métodos alternativos. En un momento los vamos a comentar. Para ahorrar tiempo, la literatura mencionaba que vamos a determinar los latidos del corazón por 6 segundos, perdón, y estos los vamos a multiplicar por 10 y nos van a dar la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si nos daba un ejemplo, no me acuerdo ahorita, pero bueno, es los latidos del corazón durante 6 segundos y los multiplicamos por 10. Y bueno, les mencioné hace un momento los métodos alternativos para evaluar la frecuencia cardíaca. Entonces, estos son la oximetría de pulso y los electrodos del monitor cardíaco electrónico, ¿no? Entonces, vamos a elegir primero en la oximetría de pulso. Este se va a colocar en la mano derecha del bebé, exactamente en la eminencia hipotenar, ¿no? Que también en un momento vamos a ver las indicaciones de la oximetría de pulso, porque también no es solo colocar por colocar. Entonces, si no puedo, o a veces la literatura mencionaba que la frecuencia cardíaca de un bebé es muy baja, que el oxímetro de pulso no lo detecta. Solamente en ese caso, bueno, en uno de los casos, ¿no? Si ese es el caso, vamos a usar pues un monitor cardíaco electrónico. Esa es una indicación, digámosle, para poder cambiarlo, ¿no? Y también si el bebé tiene una mala perfusión, vamos a usar entonces un monitor cardíaco electrónico. Para ahorrar tiempo también, vamos a pedirle al otro miembro del equipo que conecte directamente el sensor de oximetría de pulso o los electrodos del monitor cardíaco, ¿no? Eso lo va a hacer alguien más. Bueno, después de los pasos iniciales, ¿qué debe hacer si el bebé aún no respira o su frecuencia cardíaca es baja? Pues bueno, como ya había mencionado, vamos a iniciar inmediatamente una ventilación por presión positiva. Si mi bebé tiene apnea o si también tiene la respiración entrecortada, voy a iniciar BPP. Si el bebé
puede respirar o tal vez esté respirando, pero su frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto, entonces también voy a realizar una ventilación por presión positiva. Es muy importante también pedir ayuda adicional si nosotros somos los únicos que están ahí, ¿no? Entonces, para que nos ayuden con todo esto de la ventilación por presión positiva, que eso lo vamos a ver, es un tema, es un capítulo del libro, ¿no? Entonces lo vamos a ver más a profundidad en un momento, creo. Bueno, si el bebé respira y la frecuencia cardíaca es de al menos 100 latidos por minuto, o sea que mi bebé pues está bien, ¿no? Pero está cianótico, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, hay que definir primero cianosis, y esta es la coloración azulada de la piel o las membranas, y esto se debe por una mala oxigenación de la sangre. Entonces, vamos a tener dos tipos de cianosis, ya sea acrocianosis o cianosis central. La acrocianosis es este color azulado en las extremidades superiores e inferiores, lo cual es habitual en los bebés. El primer minuto es totalmente normal. No indica que hay que ponerle oxígeno, no indica que el bebé está mal. O sea, no, es totalmente normal la acrocianosis. Pero si mi bebé tiene cianosis central, que la cianosis central pues va a ser la baja saturación de oxígeno, pero esta va a estar en los labios, la lengua y el torso. Entonces, ahí sí puede ser una indicación para aplicar oxígeno, ¿no? Pero es muy importante saber cuál es la diferencia, ¿no? Si mi bebé tiene acrocianosis, o sea, están azulitos sus piecitos y sus manitas, es normal, ¿no? Mi bebé va a recuperar su tono normal en los próximos minutos, pero pues hay que estar pendiente de ello. Bueno. ¿Cuáles son las indicaciones para la oximetría de pulso? Pues bueno, es cuando se prevé la necesidad de una reanimación para confirmar si siempre tiene el bebé cianosis central persistente. Sí, también vamos a colocar un oxímetro de pulso para administrar oxígeno suplementario, para verificar que esté correctamente, ¿no? Cuando también se requiere ventilación a presión positiva. Y también vamos a poner un oxímetro de pulso cuando la saturación de oxígeno, luego de que ya pasaron los minutos, esté baja, ¿no? O sea, esté disminuida. En el libro mencionaba que hay algo que se llama sangre preductal, que decía que es la vena que lleva sangre que lleva sangre, ¿no? Entonces, de aquí se va a tomar la sangre preductal y estos son los valores. En el minuto 1 vamos a tener que el recién nacido va a tener una saturación de oxígeno de 60 a 65%. Es completamente baja, ¿no? Pero es normal porque todavía está en ese proceso de transición. En el minuto 2 va a ser de 65 a 70. En el minuto 3 va a ser de 70 a 75. En el minuto 4 va a ser de 75 a 80 hasta llegar al minuto 10, que se va a establecer de 85 a 95% la saturación de oxígeno. ¿Cuál es la utilidad del oxímetro de pulso? Pues bueno, vamos a utilizarlo como guía para cuando se requiere un tratamiento de reanimación, ¿no? Como es el primer punto de esta diapositiva. ¿Qué hace el oxímetro de pulso? Pues bueno, va a medir la absorción de luz roja que pasa a través de los capilares de la piel y bueno, va a determinar o va a estimar la cantidad de hemoglobina que está saturada de oxígeno. Es por eso que es muy importante colocar este aparato, ¿no? Cuando se indica el oxígeno suplementario, ¿cuándo se indica el oxígeno suplementario y cómo se va a administrar? Pues bueno, se va a tomar en cuenta lo que diga el oxímetro, la lectura del oxímetro,
Y si este se va a mantener por debajo del rango objetivo para la edad del bebé, entonces vamos a aplicar oxígeno suplementario, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Oxígeno de flujo libre a un bebé lo vamos a aplicar cuando éste respire espontáneamente y vamos a sostener una tubuladura de oxígeno cerca de la boca y la nariz del bebé. No la vamos a meter, como podemos observar en la imagen, que es a un ladito, no vamos a meterla en la boquita del bebé, lo vamos a dejar un poquito lejos, ¿no? El oxígeno de flujo a flujo libre no es eficaz si el recién nacido no respira. Entonces, ahí ni qué hacerle, ¿no? ¿Cuáles son otros dispositivos o donde se administra oxígeno de flujo? Pues bueno, tenemos el oxígeno de flujo libre proporcionado por una bolsa inflada por flujo, como podemos ver en la imagen, un reanimador con pieza T, una cola de una bolsa autoinflable con un reservorio abierto, que estos no se colocan, no se insertan en la boca del bebé, en la boca y nariz. O sea, se tiene que dejar un espacio entre el aparato y pues la boca del bebé, ¿no? Esto es para que no haya presión, o sea, no se quede acumulado el oxígeno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿y qué pasa si hay presencia de líquido amniótico teñido de meconio? Esto nos va a indicar que ocurrió un sufrimiento fetal y esto también va a aumentar el riesgo de que el bebé requiera reanimación luego del parto. Entonces, vamos a tener como que dos escenas. Si mi bebé es un recién nacido vigoroso y que tiene líquido teñido con meconio, lo que vamos a hacer, pues va a ser simplemente succionar con una pera de goma. Es lo único que vamos a hacer. Acuérdense, primero boca y luego nariz. Y pues lo vamos a dejar con la madre, no hay ningún problema, porque el bebé nació vigoroso, nació con buen tono, respira bien, nació vigoroso, ¿no? Nació bien mi bebé. ¿Y qué pasa si no es un recién nacido no vigoroso? Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es pasarlo al calentador radiante y realizar los pasos iniciales de la atención del recién nacido. No se tiene por qué omitir ninguno, porque en todos los partos se tiene que hacer. Bueno, en todos los bebés, perdón. Vamos a usar también una pera de goma con el objetivo de eliminar todas las secreciones de la boca y de la nariz. Y si el bebé no respira o su frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto, aún cuando ya realizamos los pasos iniciales, vamos a proceder con una ventilación por presión positiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? En un bebé recién nacido, un bebé recién nacido no vigoroso, ¿qué características va a tener? Pues bueno, va a tener de respiraciones deprimidas, va a tener un tono muscular pobre. Entonces, ese bebé de plano salió mal del parto, ¿no? Entonces, vamos a proceder a llevarlo a la cuna radiante, vamos a secarlo, proporcionar calor, secarlo, estimularlo y todos los pasos, ¿no? Luego vamos a succionarlo, que es muy importante. Y si mi bebé sigue mal, entonces vamos a proceder a darle la ventilación por presión positiva. Y es todo. Estas son mis bibliografías. Y ya, he terminado. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Excelente presentación, Xiomara. Muy completa. La entendiste en su gran mayoría. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí. Gracias, doctor. No, doctor. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, adelante. Sí, ya ves que en la primera diapositiva en que empezaste de nuevo, tenías unos puntos abajo, no alcancé a leerlos y mi internet se cortó y no pude escuchar lo que decías cuando los estabas platicando. ¿Será que lo puedes repetir, Sho, por favor? Sí, claro. A ver, sí, déjame... Estos, ¿te refieres a estos, verdad? Sí. Estos fue es que se me fue el internet. Ah, sí, no te preocupes. La segunda parte de la exposición. Sí, mira, aquí lo que vamos a entender por esta diapositiva, pues vamos a saber cómo vamos a evaluar en la respuesta de los bebés. O sea,
Cuando ya hicimos todo, ¿qué es lo normal o qué es lo normal que tiene que hacer el bebé, ¿no? ¿O qué va a significar lo que haga el bebé? Pues bueno, aquí en esta evaluación vamos a tomar en cuenta las respiraciones y la frecuencia cardíaca. De ello va a depender mucho lo que yo voy a hacer, ¿no? Entonces aquí, en los dibujitos, si el recién nacido no tiene respiraciones adecuadas y su frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto, porque recordemos que la frecuencia cardíaca normal de un bebé es de 100 a aproximadamente 120, 130 latidos por minuto, ¿no? Eso es lo normal. Pero si mi bebé no está respirando bien y no tiene la frecuencia cardíaca, bueno, y tiene la frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, inmediatamente voy a comenzar con una ventilación positiva, ¿no? Una BPP. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿cómo voy a evaluar las respiraciones? Pues bueno, si mi bebé llora, voy a observar si el bebé llora o respira y cómo respira también. Si el bebé no respira o tiene sus respiraciones entrecortadas, entonces voy a hacer una BPP también. Y también voy a evaluar la frecuencia cardíaca mientras estoy realizando la ventilación. Entonces, son esos puntos importantes que nos debemos de fijar para establecer cómo está respirando mi bebé, si mi bebé está respirando bien o está mal, ¿no? Esos son los puntos importantes. Y en la siguiente diapositiva tenemos cómo voy a evaluar yo la frecuencia cardíaca. Ok, si me dices que la frecuencia cardíaca está mal, pues ¿cómo voy a saberlo, no? Entonces, es cuando mi bebé, pues obviamente va a tener menos de 100 latidos por minuto. Pero si tiene más o tiene de 100 latidos por minuto a 120, por ejemplo, es que mi bebé está respirando muy bien. ¿Cómo voy a calcular o cómo voy a determinar la frecuencia cardíaca? Pues bueno, voy a necesitar un estetoscopio y voy a auscultar. La auscultación es el método más exacto, ¿no? Existen otros, por ejemplo, y se me pasó mencionarles, que también existe la palpación, que esta se da por el cordón umbilical. Entonces, también pudiera realizarse ese tipo de procedimiento para determinar la frecuencia cardíaca. Sin embargo, no es recomendado porque la palpación no es un método exacto para la frecuencia cardíaca. Nos podemos equivocar más fácilmente utilizando la palpación por medio del cordón umbilical, ¿no? Para determinar la frecuencia cardíaca. Puede ser. Si no tenemos otra opción, pues ni modo, ¿no? Pero si tenemos un estetoscopio a la mano, pues mejor con el estetoscopio. Y ya. Gracias, Yamara. ¿Dudas? ¿No? Nada. Okay. Entonces, sí, doctor, parte una duda. Sí, dime. Bueno, estaba cuando mencionó la parte de preductual, saturación preductual y está la postductual. ¿Por qué está esta diferencia? Preductal y postductal. ¿Qué es el conducto preductal. arterioso? ¿Quién nos habló de introducción en la reanimación? ¿Quién nos habló? Fue Manuel. ¿Quién nos habló de los fundamentos de la reanimación neonatal, de la circulación fetal? Okay. A ver, dinos por favor, ¿a qué se refiere con preductal y postductal? La verdad no sé. ¿Qué significa pre? Antes. ¿Y post? Después. Ductos. ¿Qué ducto hay en la vida fetal? El conducto arterioso es un procedimiento que la vida fetal se comunica la arteria pulmonar con el callado aórtico. Todos los vasos sanguíneos que nazcan en el arco aórtico antes de que se una el conducto arterioso es preductal, que generalmente es el tronco brachiocefálico derecho.
¿Sí se acuerdan? Por lo tanto, entonces, la sangre que sale del corazón, sin que se mezcle con la sangre que pasa a la aorta a través del conducto arterioso, se llama preductal. Y esa generalmente va hacia el brazo, el cuello, del lado derecho. Preductal, ¿sí? Recordar, la arteria aorta nace así, ¿ya? Va para este lado y el tronco brachiocefálico es la primera rama. Se está cortando, doctor. Doc, no se escucha nada, está muy cortado. Y las coronarias. Ok, toda la sangre que se origina en el tronco brachiocefálico derecho, que es una rama de la arteria aorta que nace antes de que se une el conducto arterioso, es sangre preductal. Irriga el brazo derecho, el hemicuello derecho. ¿Sí? Es sangre que sale directamente del ventrículo, izquierdo, sin contaminarse con la sangre del conducto arterioso. ¿Sí? Por eso se pone en el bracito derecho o en la mano derecha el oxímetro de pulso en el recién nacido. Después, cuando se une el conducto arterioso, la sangre se mezcla y ya está contaminada con sangre del conducto arterioso. ¿Sí? Entonces es preductal, brazo derecho, postductal, cualquier parte del cuerpo. Mano izquierda, pierna izquierda, brazo izquierdo. La mido en preductal porque es la sangre que no está contaminada con sangre del conducto arterioso. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Okay? ¿Sí o no? Si no, hacemos un esquemita de tarea para que repasemos esto. Esto, Armando nos lo explicó, no es cierto, fue Albarrán nos lo explicó en una de las diapositivas que puso en su presentación. ¿Listo? Bueno, hoy nos extendimos un poquito, son 20 para las 5. Yo creo que dejamos lo de ventilación con presión positiva, ventilación con presión positiva, e iniciamos, mañana vemos ventilación a presión positiva y vías aéreas alternativas. ¿Sale? Ok, doctor. Entendido, doctor. Está bien. Yo tengo una pregunta respecto a las tareas del portal académico. Hay una que menciona que hay que imprimirla y luego la escaneamos. Sí, por favor. Ok. Hay que imprimirla, se las puse en PDF. Bájenla, la imprimen, la llenan a mano, la escanean y luego me la suben. ¿Sale, vale? Hasta ahorita nada más la ha subido una persona, creo que es, mentiría, creo que es Brenda. Solo una persona me ha subido la tarea. Todavía tienen tiempo para hacerla, pero dime. Hay un apartado donde dice como la sede o algo así, hace referencia. Ahí vamos a poner a qué hospital estamos inscritos, porque ahorita pues no estamos yendo a ningún hospital. Pero vi que algunos están adscritos al Hospital Jesús Cumate, ¿no? Ajá, esa era mi duda. Esa nuestro, a la que teníamos de antes, a las que nos pertenece este año. Sí, teóricamente seguimos en la misma institución, eso no cambió. Sí, esa era mi duda. Para saber quiénes son, si se reanudan las actividades, a qué unidad médica van a ir para yo ponerme de acuerdo con sus profesores de campo y les hagan sus evaluaciones de los campos clínicos. Porque si los médicos del Jesús Cumate son otros diferentes al de la gineco, y a los de la 17, y a los de la 18, y al del general de Playa del Carmen, y de zona número 1 de Chetumal. Entonces, para saber a dónde van a ir y ver con qué médicos me pongo de acuerdo para que me manden sus evaluaciones de campo. Si se reanudan las actividades en campo, si no, pues continuamos igual. ¿Listo? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, doctor, muchas gracias, buen día.
me estoy basando en lo que es el diagrama de flujo. En caso de que el bebé no tenga una frecuencia cardíaca menor de 60, ¿nos saltaríamos lo de la ventilación de presión positiva y vamos a la compresión? ¿O en ese caso seguimos con la ventilación? No. Vamos a ver. Primero me preparo para el parto. Después que recibo al niño, contesto mis 3 preguntas para decidir dónde le voy a dar los pasos iniciales. Una vez que yo ya di los pasos iniciales, me verifico 2 cuestiones. 1, ¿la frecuencia cardíaca es mayor de 100 o menor de 100? Si es menor de 100, inicio ventilación con presión positiva. Si el niño no respira o tiene una respiración irregular, inicio ventilación con presión positiva. Y yo voy a dar ciclos, bueno, mañana lo vamos a ver, ¿sí? Pero hasta que no haga eso y vuelva a valorar, entonces ya tomo como referencia la frecuencia cardíaca menor de 60, que es la que me va a dar pauta para que si después de que yo hice los pasos iniciales y di un ciclo, cuando menos un ciclo, con ventilación con presión positiva efectivo, entonces yo inicio compresiones torácicas. Si no, no. Pero ahorita vamos a quedarnos hasta ahí, ¿sí? Me preparo para el parto, recibo al niño, me contesto 3 preguntas, es de término, tiene buen tono, respira, para decidir dónde le voy a dar los pasos iniciales. Y los pasos iniciales son: proporciono calor, posiciono cabeza, succiono, seco y estimulo. Después de eso, que más o menos dura unos 30 segundos, yo vigilo la frecuencia cardíaca y la respiración. Si el niño tiene frecuencia cardíaca menor a 100, inicio ventilación con presión positiva. Si es mayor a 100, no hago nada. Y si el niño no respira o tiene respiración irregular, después de los pasos iniciales, inicio ventilación con presión positiva. Hasta ahí vamos. ¿Sale, vale? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Ok, de todos modos, vayan repasando su manualito, vuélvanlo a leer, léanlo y reléanlo, porque de ahí les voy a hacer varias preguntas. ¿Sale? Sí, doctor. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Si Dios lo permite, tengan una hermosa tarde. Gracias a ustedes. Igualmente. Nos vemos, doctor. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego, gracias, buen día.